Buen día, aunque un poquito friecito, pero aquí estamos. Menos mal que es virtual. No se olviden, este jueves no era presencial, ¿no? Sino el siguiente. Vamos a avanzar todavía la teoría para que tengamos 2 temas de práctica para realizar el día jueves, ¿ya? ¿Cuándo tiene la auxiliatura? ¿Qué día quedaron? Muy bien. Correcto. Vamos entonces a empezar el tema de distribución normal, recordando que hay distribuciones simétricas y asimétricas, tema que ya habíamos llevado, ¿no es cierto? En la última clase vimos de que lo que eran las medidas de tendencia central y medidas de variabilidad, ¿no? Además que tenían una tareita. ¿La hicieron? ¿Alguna duda en la tarea? Yo no sabía qué era la tarea, no entré a esa clase. Ya, a ver, ¿los demás sabían cuál era la tarea? Era hacer una gráfica de los estudiantes ingresados de la facultad, desde el 2010 hasta la actualidad. Ya. ¿Y de las medidas de tendencia central le hicieron también? 5 ejercicios. La media, mediana, moda, desviación estándar. ¿Recuerdan eso? Sí, ingeniero. ¿Lo hicieron también? Sí. Ok, bueno, todo eso a la carpeta número 2, ¿ya? Entonces, si recuerdan, las medidas de tendencia central son muchas, pero 3 son las más usadas, que son la media, la mediana y la moda, ¿correcto? Y tenemos las otras medidas que son de desviación o de dispersión o de variabilidad. Cualquiera de esos términos pueden usar. ¿Qué nos dice más o menos cuánto varían cada valor que estamos analizando estadísticamente con respecto a un punto central llamado media, o puede ser la mediana, o puede ser la moda? Generalmente es la media, ¿ya? Entonces, con esas 3 medidas iniciales, nosotros podríamos definir si una distribución de datos era simétrica, o sea, una mitad igual a la otra, o asimétrica positiva o asimétrica negativa. Bien, vamos a considerar que todas tienen esta distribución simétrica llamada también distribución normal. Bien, entonces cuando un ejercicio me hable que tiene una distribución normal, yo voy a usar esta curva en la cual si ustedes dividen por la mitad, una mitad es igual a la otra, donde mu es la media de la población y sigma es la desviación estándar de la población, lo que significa que todos los valores bajo esta curva normal está hablando de toda una población. Cada porción, que viene a ser área, ¿no? El área se define con doble integral. Si yo determino un área, suponiendo en el centro, la media, y a cualquier punto, a la derecha o a la izquierda, yo voy a tener una zona, ¿no? Área, que con la doble integral voy a encontrar su valor. Y eso va a representar la probabilidad o posibilidad de un conjunto de datos bajo esa curva normal. Bien, entonces esa es la distribución normal, conocida también actualmente como la distribución Z. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Bien, repasando un poquito, recordemos que la variable aleatoria continua es aquella que puede asumir un número infinito de valores dentro de cierto rango específico. Por ejemplo, la presión, ¿no? Que puede estar en enteros, en decimales, ejercida por un brazo robot en manufactura, el peso del equipaje en un avión, el tiempo transcurrido en procesar una orden de compra, que puede ser en minutos, en segundos, ¿no? Bueno, este tema tiene características principales de distribución de probabilidad normal, ¿ven? La posibilidad, la distribución normal estándar. ¿Cómo se utiliza la distribución normal? Para que nosotros podamos estimar probabilidades binomiales, dando respuesta a problemas que vamos a ver que se nos va a plantear, ¿ya? ¿Dónde se usa? Bueno, en muchas áreas, psicología, biología, economía, astronomía, ciencias exactas, ciencias sociales, administrativas, muchas áreas. Bien, entonces,
La familia de las distribuciones de probabilidad normal, esta probabilidad normal, recuerden con esa gráfica de distribución normal, no existe una sola de probabilidad normal, sino más bien se trata de toda una familia de ellas. Imagínense si uno de ustedes hizo su ejercicio acerca de la estatura de sus compañeros, tiene una distribución normal. Si su otro compañero habla sobre los gastos que se tienen en la canasta familiar, habla sobre otra curva de distribución normal y así cada variable va a tener su propia curva. Entonces, cada una de las distribuciones puede tener una media distinta, ¿no? No es lo mismo que diga el número de mascota tiene una media de 3, que el número de gastos en agua tiene una media de 300 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Diferente. Entonces, la desviación estándar también tiene que ser diferente. Por tanto, el número de distribuciones normales es ilimitado. Pueden ser muchísimos. Fíjense, cada uno con su propia media y con su propia desviación estándar. Aquí menos desviación. Acuérdense, ¿no? De los apuntamientos de la kurtosis, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, aquí más variabilidad, aquí mucho más ya chatada. Pero en las tres curvas, así tenga mayor o menor variabilidad, ¿no? Este es menor variabilidad, este es mayor variación. Miren, muy lejos. Y las medias son diferentes, igual es una distribución normal. ¿Ven? Igual si yo divido entre dos, una mitad igual a la otra. Esta también. Si divido por la mitad, esta mitad igual a la otra. Y esta también. Entonces, hay una infinidad de familias de distribuciones normales. Entonces, la familia de distribuciones normales de probabilidad normal, ¿no? Nos indica que al variar la media, ¿no? Y también la desviación estándar, tenemos diferentes distribuciones normales. Bien. ¿Cuál es la característica? La característica es que en el centro está la media de la población con la letra griega mu. Si fuera una muestra sería una X barra, ¿no? Y la desviación estándar, fíjense, la tenemos aquí como este sigma, ¿no? X inicialmente es la variable, ¿no? Que tenemos en estudio. ¿Y cuántas veces se repite esa variable? Es la frecuencia de X, la frecuencia de la variable. Si nosotros cambiamos mu, moviendo la distribución hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Tendremos también la gráfica, se puede movilizar dependiendo si cambia la media. Y si cambiamos sigma, aumentamos o disminuimos su altura. Si es menor, entonces va más alta. Si es mayor, se achata más la curva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la distribución de probabilidad normal y la curva normal que la acompaña tiene las siguientes características. Primero, la curva tiene forma de campana. Ustedes lo han visto, esto lo han estudiado en física 1, ¿no? La campana de Gauss, ¿sí? Y un solo pico en el centro de la distribución, uno solo, ya no es varios. Entonces, esto es también cuando hay muchos reprobados y dicen, no, alguien más tiene que entrar, van a hacer un ajuste de curva, dicen, ¿no ves? Igual en las noticias van a hacer un ajuste de curva porque si bien no completó con lo exigido inicialmente, pero alguien más tiene que entrar. Entonces, cuando se reprueban, entonces de 0 a 50, porque ya sacó 51 y aprobó, ¿no? Entonces, de todos los reprobados de 0 a 50 sacan la media, y si la media sale 35, todos los que tienen nota de 35 para adelante ingresan, porque ya ajustaron la curva, y los que sacaron menos ya reprobaron. ¿Ya? Igual lo mismo se hace para otros tipos de variables. Alguien tiene que ingresar, a alguien hay que considerar. Entonces, a ver, veamos, y entre todos los que no habían cumplido la norma, sacan la media, y de la media para adelante sí lo vuelven a incluir. ¿Ya? Es muy usada esta curva. Bueno, el promedio aritmético, la mediana y la moda de la distribución aquí se encuentran en el centro, para que sea simétrica, ¿no ves? Entonces, son iguales y se ubican aquí en el centro o en el pico. La mitad del área bajo la curva, de aquí para la izquierda se dice bajo la curva, ¿ya? Se encuentra, dice, ¿no? Y la otra mitad se encuentra hacia la derecha, desde este punto central, ¿ya? Una a la derecha y otra a la izquierda. Es simétrica, ¿no? En torno a su promedio. Este es su promedio
y que esta mitad es igual a otra, es simétrica. Entonces, si se corta la curva de manera vertical por el valor central, las dos mitades serán como imágenes de espejo. La curva normal desciende suavemente en ambas direcciones a partir de este punto central, desciende. Por lo tanto, aquí no, pareciera que está tocando, pero no toca, ¿ya? Es asintótica, ¿no? En ambos lados. Porque se acerca cada vez al eje, miren, se va acercando al eje X, pero jamás llega a tocar. Es decir, las colas, estas ambas se llaman colas de la curva, se extienden de manera indefinida en ambas direcciones, tanto derecha como izquierda. Analizando más propiamente, tenemos que mu, si se desplaza una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, lo mismo va a ser a la izquierda. Esta es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, y lo mismo sucede en el otro lado. Bien. Entonces, sería físicamente imposible proporcionar una tabla de probabilidades para cada combinación o para cada variable donde tenga su media y desviación estándar, ¿no? Entonces, ahí es que es posible utilizar un solo miembro de la familia de distribuciones normales para todos los problemas, todos los ejercicios que ustedes ya han hecho en los que se aplica la distribución normal. Porque imagínense, ustedes tienen variables. A ver, ¿de qué variables ha hecho el ejercicio? Vamos a preguntar aquí. Alexander Bejarán. Sí, mira. Buen día, joven. Dígame, ¿qué variables ha considerado en sus ejemplos? Pago de luz. ¿Ya? ¿Otra? Mi familia. ¿Familia? ¿Qué de familia? De mis tíos. A ellos, digamos, les pregunté. Ya. ¿Qué otra variable? Estatura. ¿Estatura? Y mascota. ¿Y qué? Mascota. Estatura. Ya. Bueno. Puede ser a su micrófono. Algarañaz Stephanie. Buenos días, ingeniero. Buen día, niña. ¿De qué hizo usted su variable? Número de hermanos, número Ya. de calificaciones, edades. Ya, fíjense, hasta ahí está bien. Ya, bien, puede cerrar, ya. Miren, ¿se han dado cuenta? Cada uno de sus compañeros tiene diferentes variables y no puede ser que yo tenga tablas para leer las probabilidades para cada variable. A eso se refiere. Eso es lo que está explicando aquí, ¿ya? Eso está explicando acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un cambio de parámetros, ¿no? Eso significa más o menos así. Como que si cada una de ustedes de ustedes que han leído, me leyó en moneda distinta. Una me leyó en dólares, en pesos argentinos, otros en reales brasileños, ¿no ves? Otras en distintas monedas. Y otro en boliviano. Pero yo para decir quién gana más, quién gana menos, o quién tiene más, quién tiene menos, ¿qué hago? Porque tiene diferentes monedas. ¿Qué hago para saber quién tiene más dinero? Convertir a uno solo, ya sea boliviano, ya sea real, o lo convierto todo en dólares, ¿no ve? Y entonces ya puedo comparar. ¿Se entendió? Lo mismo van a hacer acá, lo mismo van a hacer aquí. Miren, van a convertir, en lugar de ser a dólares, van a convertir a Z, para que todos hablen el mismo idioma, para que todos usen la misma tabla, ¿ya? Entonces, miren, si esa X que todos tienen, van a convertir a un nuevo parámetro llamado Z, ¿ya? Entonces va a tener una media aquí de 0 y una desviación estándar de 1. Los valores mayores a este promedio tienen valores positivos. Si Z sale positivo, va a ir a la derecha. Significa de que si aquí la media era 5, aquí son 6, 7, 8, 9. Y los valores menores a este promedio para Z 0 y sale Z menos 1, menos 2, los Z negativos van a tener valores menores que esta media. Si la media era 5, aquí ¿qué valores va a tener? El 3, el 2, el 1. ¿Está claro? Entonces, este es el que me dice la media se va a convertir en un valor de 0 para Z. No es que la media se va a volver 0, ¿no? No, es que el valor que le va a corresponder
en nuevo parámetro llamado Z, la media aquí vale en el punto, está representada la media. Está representada la media por un Z igual a 0. ¿De acuerdo? Y va a haber Z positivos a la derecha y Z negativos a la izquierda. Bien, eso no quiere decir de que el área o la probabilidad, porque va a leerse bajo la curva el área, que es la probabilidad, posibilidad de los valores. Si está a la derecha, sigue siendo positivo. Si está a la izquierda, sigue siendo positivo, porque no existe probabilidades negativas, porque no existe áreas negativas. Solamente los Z pueden ser negativos. ¿Qué nos indica? El Z negativo, ¿qué indica? Que es menor que la media. Y si es positivo, que es mayor que su media. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos ese cambio? Ese cambio nos dice que la distribución de probabilidad normal estándar tiene que todas las distribuciones pueden convertirse a distribución normal estándar. Entonces, todos los X, las medias, los valores, ustedes al cambiar a su nuevo parámetro Z, ¿eso qué se llama? Estandarización. ¿Ya? Entonces, ya se va a llamar distribución normal, era cuando era X. Pero si ya lo transforma a Z, se va a llamar distribución normal estándar. ¿Cómo se logra? Restando la media de cada observación y dividido por la desviación estándar. Así tiene que hacer para convertir. Entonces, utilizando un valor Z, se convertirá o estandarizará la distribución real a una distribución normal estándar. ¿Cómo transformamos los valores X, esa variable X, en valores Z? ¿Cómo transformamos? Un valor Z es la distancia a partir de esta media. Está la media, pero si estandarizo a Z, esa media está considerada para Z un valor 0. Entonces la medida en las unidades de desviación estándar va a ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y así vamos a convertir. ¿Vieron la fórmula? Dice Z, la distancia entre un valor seleccionado X, la media, dividida entre la desviación estándar. Los lim de sigma, aquí está, ¿no? 2 sigma, 1 sigma, 3 sigma, menos 1 sigma. Valores desde la media hasta un solo sigma es 34.13%. Y de 0 a menos un valor de Z va a ser también lo mismo. ¿Por qué? Porque es simétrica. Una mitad igual a 34.13 más 34.13. ¿Ya? Si son dos desviaciones, 47.72%. Entonces, de menos 2 a más 2 ya sería 95. Y así tenemos de menos 3 a 3Z. Pero ustedes dirán, ¿y todos esos porcentajes habrá que memorizarlo? No. Todos esos porcentajes, nada más ustedes tienen que aprender a leerlo en la tabla. Y esa es la tarea que van a llevar. ¿Ya? Van a ubicar que para cada Z tiene su probabilidad o su porcentaje. Ese valor de Z les va a ayudar a encontrar, repito, en la tabla la probabilidad o la posibilidad que se encuentre en porcentaje bajo la curva normal. Bien, entonces, primero que vamos a hacer, ese valor X que ustedes tienen, la variable X, lo convierten, ¿no? Al valor Z. ¿Cómo? Usando la fórmula. Entonces así ustedes encuentran el área de la probabilidad bajo cualquier curva normal haciendo referencia a la distribución normal estándar de esta tabla. ¿Ya? De esta tabla. Y la tabla no tienen que buscarla porque aquí está, ya se las estoy dejando, ¿ven? ¿Ya? Habíamos dicho que para 1 era 34.13, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí dice Z y buscamos donde diga 1. Lo voy a ampliar un poquitito. ¿Lo ven? Aquí dice 1. 1, ¿verdad? ¿Lo leen, no? Sí, ingeniera. Van a la derecha y dice, lo multiplican por 100, ¿no? Porque está en decimales. 0.3413. Por 100 sería 2 ceros, recorremos, y sería 34.13%, ¿ya? Está bien. Si era para 2, habíamos dicho 47.72. Busquemos para 2. Vamos bajando
y dice 2. Para 2, ¿cuánto sale? Recorremos el punto 47,72. Si dice menos 2, leemos el mismo valor. ¿Por qué? Porque es simétrica. Entonces siempre les va a presentar positivo. Pero si les sale negativo, ustedes busquen como si fuera positivo, porque va a ser el mismo valor. Solamente que cuando dibujen, van a ir al lado izquierdo de la curva, no al derecho. Ahora bien, ¿por qué hay tantos valores para 1? Porque sí, eso significa que 1, 0, 0. 1, 0, 1, ¿no? Sería así. ¿Me entienden? 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 7, 8, 9 y ya se pasa a 1.1. Este ya sería 1.10, 1.11, 13, 14. ¿Se entiende? No hay cómo se equivoquen porque si ustedes van a la gráfica, vamos a ver dónde estoy. Acá. Si ustedes van aquí a la gráfica, al inicio, les está indicando, ¿ya? Les está indicando el valor de Z que necesitan. Ahí ven, Z, dice, se lee aquí, en la primera columna. Y las centésimas, ¿no? Porque la décima está aquí, 0, 1. El 0 es el entero y el 1 es la décima. Y la centésima se busca aquí, en la primera fila. ¿Ven? 1, 2, 3. Ya, no hay cómo equivocarse. Por ejemplo, si digo 1.15, ¿qué hago? 1.1. Busco los dos primeros números acá, 1.1. Y el 5, vamos buscando a la derecha. Este es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y este sería el valor. 37.49%. ¿Se entendió? Entonces, se puede ubicar. Bien. Aquí. Aquí hay una serie de ejercicios para que ustedes puedan practicar. ¿Ya? Pero vamos a resolver primero uno. Por ejemplo, suponiendo que ya determinamos Z, ¿no? Ya conocemos X, la mu y la desviación estándar, y de pronto me sale Z, que es 1,91. ¿Ven? 1,91. ¿Cómo voy a buscar en la tabla? Los dos primeros números, 1.9 en la primera columna, y el tercer número en la primera fila, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el porcentaje? Dice, bajo la curva entre la media y el punto, buscamos 1,91. ¿Cómo hacemos? Vamos a la tablita y busquen 1,91. Los dos primeros, ¿cuáles son? 1.9. Aquí lo ven, 1.9. Aquí es 90 y aquí es 91. ¿Cuánto leen ahí? En 91. 47,19. 47.19, correcto, 47.19. Bien, entonces para 1,91 tenemos que ir a la tabla y sale 47.19. Está bien explicado, jóvenes, cuando transcriban van a entenderlo, porque dice baja por la columna de la tabla, ¿bien? Encabezada con la letra Z hasta llegar a 1.9. ¿Listo? Luego, muévete en dirección horizontal a la derecha y lee la probabilidad en la columna que encabeza el 1, porque dice 1.91. ¿Bien? Está clarito, está bien. Tienen que transcribirlo y le van a entender. Y le sale 0.4719. Esto significa que 47.19% del área bajo la curva se encuentra entre la media y el valor X de 1.91. ¿Ven? Desviaciones estándar a la derecha de la media porque Z era positivo. Y esto es lo importante. Siempre hay que hacer la curva y también la respuesta literal en estadística. Todos los ejercicios tienen que tener así con letra, escrito. Y escriben, esta es la probabilidad de que una observación esté entre 0 y 1,91 desviaciones estándar de la media. Bien, esto ya quedaría de tarea, ¿ya? Para que ustedes ubiquen. Z 2.84, Z 0.4977, ya es lo que sale 49,77%. Es la respuesta. Incluso les dan la respuesta, miren. Para 1, 34.13%. Para 0, 49,18%. Comprobemos. 2.84.
Vamos a la tablita, la primera columna, 2.8. Aquí, 2.8. Y 4 sería 1, 2, 3, 4. Aquí está. ¿Lo leen? Justo y cabal lo que me está indicando. 49,77. Bien, entonces comprueben esto que realmente coincida. Bien, ahora vamos a calcular el valor Z. Cuando se conoce la media, la desviación estándar y una X seleccionada. Miren, los ingresos semanales de los gerentes de nivel intermedio tienen una distribución aproximadamente normal. Allá voy a usar Z. Ya me está diciendo el ejercicio de distribución normal, con una media de $1,000 y una desviación estándar de 100. O sea, alguien gana 1,000 menos 100, están ganando entre 900. Y 1,000 más 100, 1,100. La mayoría gana entre 900 y 1,100 por la desviación estándar, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el valor Z? Z, para un ingreso X de 1,100. ¿Cómo voy a saber esto? Usando la fórmula de Z. Y también me pide cuando vale 900. Entonces me voy a la formulita y reemplazo aquí. Cuando X vale, ¿qué valor? 1,100. Menos la media que gana 1,000 y desviación estándar 100, me sale 1. Y para 900, 900 menos 1,000, me sale entonces 100. Negativo, arriba. Y entre 100 sale menos 1. Entonces, esta Z1 es muy diferente a Z menos 1. Solo que en la tabla leo solamente positivo. Para 1 me sale 34.13 y también me sale 34.13, pero al lado izquierdo. Eso quiero que entiendan, ¿no? Positivo al lado derecho. Negativo al lado izquierdo. Entonces, la Z de 1 indica que un ingreso semanal de 1,100 para un gerente de nivel intermedio está una desviación, porque salió 1, ¿no? Estándar a la derecha de la media. La Z de menos 1 indica que un ingreso de 900 está una desviación estándar a la izquierda de la media. Ambos ingresos están a la misma distancia de la media, porque salió menos 1 y más 1. La gráfica sería así, y hago yo que es de menos 1, que vale 900, y 1, que vale 1,100. Para Z0, aquí está la media es igual a 1,000. Bien, entonces toda esta área se sombrea bien y se dice que está un valor de probabilidad que nosotros lecturamos, ¿no? Esta no es necesaria. Entonces, la primera aplicación de la distribución normal estándar es encontrar el área bajo la curva normal entre una media y un valor, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Voy a compartirles un video un momentito. ¿En qué consisten estos errores de las medidas? Bueno, pues nosotros sabemos que hay un tipo de errores que se produce siempre que se hace una medida y esos errores siguen lo que se llama una distribución normal. Y estos errores, conocer cómo funcionan y conocer cómo se distribuyen, ¿es importante también para tu trabajo como químico analítico? Sí, por supuesto, porque nosotros nos dedicamos a medir, a saber, por ejemplo, la concentración de ciertas cosas que hay en los productos. Y la manera que tenemos de saber si cuando observamos una diferencia en una medida es una diferencia real o no es aplicar la distribución normal. Entonces, por ejemplo, vosotros medís la concentración de sodio en el agua y podéis saber si esa medida es una medida buena o mala gracias a esta función estadística, ¿no? Sí, exacto. Eso nos permite decir si esa medida está bien o si vemos un valor que nos sorprende porque es muy raro, por ser muy grande o muy pequeño, gracias a la distribución normal, podemos saber si realmente ese valor es real o, como es tan poco probable,
realmente haya sido un error por nuestra parte al hacer la medida. Y esto supongo que tendrá aplicaciones más allá del laboratorio de química, tendrá aplicaciones en la vida cotidiana. Sí, sí, es curioso porque hoy en día todos utilizamos números para tomar decisiones, pero lo que casi nadie se da cuenta es que sus números siempre tienen un error, esas medidas siempre tienen un error. ¿Por qué puedes pasar por un radar de velocidad, por un velocímetro de 50 km/h a 55 km/h y no te pone una multa la policía? Pues porque ellos saben que esa medida del radar de velocidad tiene un error de más menos 5. Entonces, cuando el radar de velocidad te dice que pasas a 55, en realidad podrías estar pasando a 50 o podrías estar pasando a 60. Por tanto, no te pueden poner una multa por superar los 50, porque podría ser que estás pasando realmente a 50, aunque te diga el radar que son 55. Podemos hacer un experimento ahora para demostrar cómo funciona la distribución normal con algo tan sencillo como unas frutas que hemos comprado en el supermercado. ¿Nos ponemos a hacerlo? Muy bien, vamos allá. En la naturaleza, aunque no lo parezca, existe un orden que podemos estudiar mediante la estadística y las matemáticas. Una de estas formas de orden más común es la llamada distribución normal, que siguen, por ejemplo, el peso de las uvas que hemos estado usando en el experimento o también la talla, la diferente altura de la gente en una misma ciudad. La distribución normal tiene una forma de campana de Gauss, una forma de montaña, en la que los valores más frecuentes, por ejemplo, los valores más frecuentes de los pesos de las uvas, se encuentran en el centro de la montaña. En este caso, esos valores estarían entre 5,8 y 6,4 gramos. Los valores más raros aparecen en los extremos de la montaña. Si alguna de las medidas la encontramos fuera de la campana de Gauss, se tratará de un valor muy poco frecuente o en algún momento nos hemos equivocado al medir. Si queréis hacer un experimento en casa y ver cómo funciona la distribución normal, es muy sencillo. Id a la cocina, coged una bolsa de palomitas para microondas, metedla dentro y calentad. Podréis ver cómo las explosiones de los copos de maíz siguen una distribución normal. Al principio habrá muy poquitas explosiones. Poco a poco el número de explosiones irá creciendo y veréis cómo llega un momento en el que hay tantas explosiones que no podréis apuntarlas en la pizarra como lo estaba haciendo yo con las uvas. Al final, las explosiones se irán apagando. Para que no tengan hambre, mejor hasta ahí, ¿no? Bueno, eso es solamente para introducirnos un poquito y vamos a continuar entonces con esa distribución normal. ¿Vieron cómo aplicaron las desviaciones estándar? Eso se aplica también en nuestro medio, por si acaso, ya en todas las medidas, ¿no? Bien, ahora, continuamos. Dice, la primera aplicación de la distribución normal estándar es encontrar el área bajo la curva normal entre una media y un valor seleccionado, designado como X, lo que acabamos de hacer, ¿no? Ahora, sí tenemos que plantearnos desde el inicio, ir a la tabla, leer, y ese es el porcentaje, pero graficando. Todos los ejercicios de distribución normal deben hacer ustedes una campana de Gauss aproximada, no tiene que ser perfecta ya, pero que se parezca que una mitad es igual a la otra. Utilizando la misma distribución que en el ejemplo anterior, ¿no? Que la media es igual a 1000 y la desviación estándar es 100, la pregunta es, ¿cuál es el área bajo la curva normal entre 1000 y 1100? ¿Se da cuenta? Entre 1000, entre la media y el punto 1100. Esa es la pregunta. Entonces, ya nosotros habíamos calculado que para 1100 me daba 1Z. Y cuando fuimos a la tabla, vimos que para Z1, ¿cierto? Ubicamos el porcentaje de área de 34.13. Entonces, para ubicar el área, descendiente por la curva a la izquierda hasta el valor de 1.0. Luego dice, muévete a la derecha y lee el área bajo la curva en la columna que dice 0,0, porque me salió 1,00. ¿Está bien? Bueno, entonces leen y sale 34.13. ¿Qué hacemos con ese valor que hemos leído? Así en una curva donde la media divide una mitad al 50% al otro, vamos y ubicamos el valor de 1. Otro ejemplo.
Utilizando el mismo ejemplo, la media 1000 y una desviación estándar 100, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Vieron? Lo que se pregunta son las probabilidades, porque eso es lo que me entrega el valor bajo la curva. La tabla me encuentra la probabilidad. La tabla me entrega la probabilidad. Ya está en decimales y yo la convierto en porcentaje, que eso indica la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un ingreso semanal específico elegido al azar esté entre 790 y 1000? Entonces voy a buscar, ¿qué hago con estos valores? Convierto a Z para ir a la tabla, porque la tabla solamente admite Z. Primer paso, entonces calculamos Z para 790 utilizando esta fórmula. 790 menos 1000, que es la media, y 100 la desviación estándar. Y miren, me salió negativo. Claro, porque 790 está por debajo de la media, es menor que 1000. Entonces me sale menos 2.10. ¿Qué hago con este valor de Z? ¿Quién me puede responder? Tomo solo la parte positiva. ¿Ya? ¿Y qué hago? Buscamos en tabla. Voy y busco en la En tabla. la tabla. Correcto, nos vamos entonces a la tabla y dice aquí, el signo negativo solamente indica, por eso dice que toma la parte positiva, ¿no? Solamente indica que el área está al lado izquierdo de la media, ¿ya? Al lado izquierdo. Por lo tanto, si es así, ¿no? El centro está aquí, por aquí al lado izquierdo está menos 2.1. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Ok. Ingeniero. El sonido por otro lado. Ya. Bien. Decíamos de que como me salió negativo, solamente es indicativo. Entonces está por debajo de la media, que es 1000. De 0, Z0, que indica la media, van al lado izquierdo, indica nada más. Entonces, menos 2.1 está por acá. Desde este 0 hasta este valor 2.1, todo hay que sombrear. Esta área es lo que significa, ¿ya? El porcentaje o probabilidad que tengan desde 0 hasta menos 2.1, o desde 1000, ¿no? Para abajo, desde 700, ¿cuánto les decía? 790. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir menos 2.1 negativo, es lo mismo que 790. Entonces, la probabilidad que ganen entre 790 y 1000 es toda esta área. ¿Cómo hago? Bueno, el área, dice la curva normal, que corresponde a 2.1, me voy a la tabla, ¿no es cierto? Voy a la tabla y me sale 0.4821. Verifiquemos para 2.1. Para 2.1. Aquí está la tabla. Vamos a la columna. 2.1 está aquí, ¿no es cierto? 2.1. Acá. ¿Cuánto sale? 48.21. 48.21, correcto. 48.21. ¿Eso qué significa entonces? ¿Qué significa? Si me sale 48.21, es el área de 2.1, de 0 a 2.1 negativo. Todo esto es las personas, la probabilidad de que ganen entre 790 y $1000. Si todos los trabajadores que hay, todos los gerentes de esa empresa fueran 50 gerentes, una empresa muy grande,
Y de esos 50 gerentes, los que ganan entre 790 y 1000 son el 48.21%. ¿Cuántos gerentes hay acá? ¿Cuántos ganan entre 790 y 1000? A ver, alguien que calcule. Son 50 gerentes y solo el 48.21% ganan entre 790 y 1000. La pregunta es, ¿cuántos gerentes ganan entre 790 y 1000? Multiplíquense. 50 por 0.4821. Casi la mitad, como dice el compañero. ¿Eso dijo, no? 24,124. Eso, 24. Recuerden que es discreta o continua la variable. De personas. Discreta, entonces no puede decir decimales, ¿no? Gerente, no hay 0 puntos gerente, digamos, ¿no? 24 gerentes ganan, de los 50, 24 ganan entre 790 y $1000. ¿Se entiende? La aplicación, entonces, así como estoy aplicando el número de gerentes, puedo aplicar para otro tipo de variable, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el ingreso sea menos? Esto es muy diferente. Escuchen bien la pregunta, es muy importante, hay que razonar para dar la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el ingreso sea menos de 790? Pues yo voy a mi gráfica y digo, si de aquí 790 a 1000, o sea, 790, 800, 900, 950, 1000, ¿no? Ganan eso, 48.21%. Pero la pregunta es, de aquí para allá, menos de 790, ¿qué probabilidad, qué porcentaje ganan menos de 790? Quiere decir que ganen 700, que ganen 650, ¿está claro? Pero que no pase de 790. ¿Qué hago cuando digo que son menos? Yo digo, toda esta mitad, ¿cuánto vale? ¿Qué porcentaje hay? ¿Alguien puede decir cuánto vale esta mitad? Si toda la curva es 100%, ¿esta mitad cuánto vale? 50. Yo desde aquí, fíjense, desde aquí hasta aquí vale 50. Y yo quiero saber solo esta porción, sabiendo que este vale 48.21. ¿Cuánto vale esto de acá? Se lo resta, ingeniero. Se lo resta. 50 menos 48.21. ¿Cuánto le sale? A ver, realicen esa operación. 50 menos 48. ¿Ah? 1,79. 1,79, correcto. Eso es muy pocas personas ganan menos de 790, ¿cierto? Entonces, aquí. Por tanto, como dice su compañero, se resta 50% menos 48, entonces es 1.79%. ¿Vieron? Se resta. Muy bien. La gráfica nos ayuda, ¿no? Porque todo esto vale 50, entonces lo que falta para llegar a 50 es 1,79. Bueno, continuando. Otra forma de preguntar ejercicios con este tema de distribución normal es, la distribución normal estándar es combinar dos áreas, ¿ya? Una que esté a la derecha y la otra que esté a la izquierda de la media. Cuando se combinan de un lado a otro, ¿qué se hace? Fíjense. Si tomamos el mismo ejercicio, media 1000, desviación estándar 100, ¿cuál es el área bajo la curva normal entre un valor muy distinto a la media? Miren, la media era 1000, ¿no ves? 840 por debajo de 1000 y 1200 por arriba de 1000. ¿Qué hacemos con estos valores? Lo convertimos a Z, cada uno. Entonces, 840 y me sale 1.6, pero negativo, ¿no? Este es negativo. Negativo. Y cuando es 1200, fíjense, me sale positivo, 2. Entonces, debo leer en la tabla para 1.6, que vaya a la izquierda, negativo, y para el valor de 2, positivo. ¿Ya? ¿Vamos dónde? Vamos a la tabla, y si leemos para 1.6, sale 44.52. Y para 2, 47.72. ¿Qué hacemos cuando está en ambos lados? Cuando está en ambos lados se debe sumar. ¿Por qué? Porque la gráfica mismo, fíjense, la gráfica mismo está aquí, miren. 840 aquí a este lado. Izquierdo, negativo, ¿no ves? Y 1200 está aquí. Miren la curva, miren la gráfica.
aquí está el punto 840 y aquí está 1200. De aquí hasta acá quiere decir que el área va desde este punto a este. Toda esta área más esta área hay que sumar. Conclusión, cuando están antes de la media y después de la media, las áreas se deben sumar. ¿Está claro? Entonces yo sumo 0,4452 más 0,4772 y eso me tiene que dar a mí el resultado, ¿no? Entonces, la probabilidad de seleccionar un ingreso entre 840 y 1200 es de 92.24%. De los gerentes tienen ingresos entre 840 y 1200. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, otra forma de aplicación para este tema es que la distribución normal estándar es, diga, encontrar el área mayor o menor de un valor específico. Ya habíamos visto uno, ¿no? Mayor o menor. Entonces, si tomamos el mismo ejemplo de 1000 y 100 de desviación estándar, la pregunta es, ¿qué porcentaje de los ejecutivos o los gerentes recibe ingresos semanales de 1245 o más? ¿Dónde? ¿Para qué lado va? ¿La derecha o la izquierda? A la derecha son positivos y a la izquierda son negativos. Como este me va a salir positivo porque es mayor de 1000, ¿dónde va a ir? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. Entonces, 1245, nos vamos a la formulita, 1245, y obviamente me sale positivo, 2.45. Entonces, para 2.45, en la tabla me sale 49.29, ¿no? Y como dice a la derecha, entonces también la otra mitad vale 50. 50 menos 49.29 y me sale un valor de, ¿cuánto? 0.71%. 0. Muy poquitas personas, muy poquitos gerentes ganan eso. Si fueran los 50 gerentes, ¿cuántos gerentes ganan esto? A ver, verifiquen. 0.71 por 50. No, y 0.0071 porque está en porcentaje, ¿no? ¿Un gerente? Cero, ingeniera. ¿Un gerente? Cero. Sale 0.35. Ya, redondeando, digamos, porque no hay 35 de gerente. Un gerente, nada más que uno, ganaría mucho más que esa cantidad, ¿no? Entonces, 0.71% de los gerentes tienen ingresos semanales de 1.245 o más de eso. Y la ubicación en la gráfica, recuerden que siempre tienen que hacer la campana aproximada, la campana de Gauss, y ubican el punto, ¿no? El punto de 2 puntos positivos, que quiere decir 1.245, ya no a la izquierda, no desde la media hasta acá, sino desde el punto hacia la derecha. La lectura, siempre la lectura de la tabla que tienen, lee desde el origen, desde la media hacia el punto, pero no me está preguntando esto. Me está preguntando de este punto a más, porque si yo doy este valor, quiere decir que estoy leyendo para 1000, 1200, 1200, 1210, 1200 hasta 1245. Y no es esa la pregunta. Pregunta desde 1245 o más, que gane 1300, 1320, 1350. ¿Está claro? Entonces, por eso es que lo has restado y encuentra este valor. Bien. Otra aplicación es determinar el área entre dos valores en el mismo lado de la media. Ya no uno a la izquierda y otro a la derecha porque se sumaban, ¿no ves? Sino que ahora los dos son negativos, los Z, o los dos son positivos. Miremos este ejemplo. ¿Cuál es el área bajo la curva normal entre 1150 y 1250? Los dos van a salir positivos. Verifiquemos. 1250 me sale 2.5 positivo. 1150 me sale 1.5 positivo. Ambos son valores de Z. ¿Todos me entienden hasta acá? ¿La conversión? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, ¿qué hago con estos valores de Z? Voy a la gráfica. Siempre hay que ir a la gráfica. Ya siempre hay que hacer una gráfica. No se olviden de eso. Y si voy a la gráfica, 1150, aquí estaría el valor positivo de Z, 1250 aquí.
solamente quiere de este punto a este punto. No quiere desde 0 a este punto, ni desde 0 al segundo, que es 1250. No quiere ese valor, no quiere esta zona, no la necesita. Solamente necesita esta porción. Pero la tabla le da la probabilidad desde 0 hasta 1250. Y de 0 hasta 1150. ¿Qué debe hacer? Debe restar. Ya suponiendo, mire, si de aquí hasta acá, por decirle, vale 10, y de aquí hasta aquí vale 5. ¿Cuánto es este valor? Tendría que ser 10 menos 5, ¿no es cierto? Tendría que ser 5. Pero en este caso, ustedes van a la lectura y les dice que vale, ¿cuánto? Para 2 vale 49,38. Y para 1.5 vale 43,32. ¿Qué van a hacer con estos valores? Restarlos. Restarlo. Aquí está, restando las dos áreas. ¿Ya? Cuando ustedes transcriban esto se van a dar cuenta, y si no se entiende, hagan las preguntas para la siguiente clase. ¿Ya? 49,38 menos 43,32 me sale 6.06. Bien, 6.06% de los gerentes tienen ingresos semanales entre 1.150 y 1.250. Así deben dar la respuesta. ¿Ya? Así. Y con su gráfica, que me expliquen que aquí es la porción que han encontrado. Muy bien. Entonces, para resumir, existen estas 4 situaciones que acabamos de explicar en las que pudiera ser posible encontrar el área bajo la distribución normal estándar. Entonces, primero, para encontrar el área entre mu, que viene a ser la media de la población, ¿no? Y z, entonces es posible buscar directamente el valor en la tabla, ¿no? Leo en la tabla y ya tengo mi probabilidad. Segundo, para encontrar el área más allá o mayor o menor de z, entonces localice la probabilidad de z en la tabla que hemos visto, ¿no? Y reste ese valor con el 50% o 0,5, ¿ya? Es la segunda. La tercera consideración, para encontrar el área entre 2 puntos a diferentes lados de la media, determine los valores de z y sume las áreas correspondientes. ¿Cuándo voy a sumar yo los porcentajes de área? Cuando los puntos están a ambos lados de la media. Uno positivo y otro negativo. ¿De acuerdo? Bueno, cuarto. Para encontrar el área entre 2 puntos en el mismo lado de la media, ya sea que los 2 zetas negativos o los 2 zetas positivos, como en el ejemplo que acabamos de ver, determine los valores de z y reste el área menor de la mayor. ¿Ya? Y ahí van a tener ustedes su porcentaje. Una última aplicación de la distribución normal supone encontrar el valor de la observación X. Entonces, de la formulita es fácil, ustedes despejan, ¿no? Cuando se conoce el porcentaje por encima o por debajo de la observación, porque el ejercicio puede decir la probabilidad es desde 49%. Entonces, ustedes van a la tabla y buscan un valor de 0,49. ¿Y qué hacen? ¿Qué harían si me dan el porcentaje de 0,49? Harían esta operación. Aquí adentro buscan 0,49 y salen para afuera y leen cuánto vale Z. Y luego hacia arriba. Hay ese ejercicio también, ¿no? Leen directamente con ese porcentaje que les dan y obtienen Z. No que generalmente estamos nosotros acostumbrados a encontrar Z y Z después encontrar probabilidad. Entonces ahora ya sería al revés. Le dan la probabilidad y hay que encontrar Z. Salen para afuera, nada más. ¿Ya? Eso sería la forma de hacer. Bien. Estamos en las consideraciones. Aquí. Listo. Esto sería vuelvo a repetir, una última aplicación de la distribución normal supone encontrar el valor de la observación X. Cuando se conoce el porcentaje por encima o por debajo de la observación, con ese porcentaje me voy a la tabla y encuentro Z. ¿Para qué? Para luego reemplazar en la fórmula y despejar X. Porque recuerden que la fórmula tiene esto, ¿no? Dice que les dan el porcentaje, le van a dar Z. Y le piden encontrar X, porque tienen la media de la población y tienen la desviación estándar, pero no tienen X. Hay que despejar X, ¿de acuerdo? X va a ser igual, este que divide pasa a multiplicar, este que resta pasa a sumar. Entonces, despejar nomás.
¿Ya? Bien. Existen dos incógnitas, también Z y X, ¿no ven? Para encontrar. Puede preguntarle Z o puede preguntarle X, a eso se refiere. Bien. Vamos a hacer, antes de que le deje una serie de ejercicios, les voy a compartir un video. Un momentito. Me avisa si se escucha bien, ¿ya? La distribución normal. Y empezamos con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un número de personas pues que forman parte de un barrio, de un pueblo, de un país, y queremos estudiar la altura, ¿no? Cómo se distribuye la altura de esa gente, qué parámetros tiene, cuál es la altura media de esa población, etcétera. Así que voy midiendo a todas las personas y los resultados que me dan al medirlos, pues los voy organizando. ¿Cuánta gente me ha medido unos 60? ¿Cuánta gente me ha medido unos 65? Etcétera. Entonces al final lo que voy a hacer es un gráfico, una tabla de frecuencias donde, como veis, en el eje X pongo las distintas alturas que tiene la gente y en el eje Y cuántas personas tienen esa altura. Es decir, por ejemplo, 1,71, ¿no? 1,71 metros, 171 centímetros. ¿Cuánta gente me ha medido 1,71? Pues bastante gente. Esa barra representa el número de personas que han medido 1,71. ¿Cuánta gente ha medido 1,66? Pues también bastante gente, un poco menos, pero también mucha gente ha medido eso. ¿Cuánta gente mide 1,69? Pues bastante. ¿Veis que hay mucha gente que ha medido 1,69? ¿Cuánta gente mide 1,90? Pues ahí ya menos, porque es una altura bastante considerable. No mucha gente mide 1,90. Lo mismo puede ocurrir con 1,46. Tampoco hay mucha gente que me ha medido 1,46. O fijaos, ¿cuánta gente mide 2 metros? Pues poquísima, ¿no? Muy poca gente me mide 2 metros porque es una altura bastante considerable. Entonces, si voy haciendo esta gráfica con todas las alturas, al final me queda una figura más o menos así. Y entonces es cuando decimos que este estudio, la altura, este parámetro, se ajusta a una curva normal, que es esta que aparece aquí. Es lo que se llama una curva de distribución normal, que tiene una serie de características. Por ejemplo, que aquí el valor medio, el que hemos puesto como 1,69, es la media de la población, es la altura media, pero también es el valor que se me ha dado con más frecuencia, el valor que se me ha repetido en más ocasiones. O sea que también es la moda, ¿vale? Y fijaos, más características. Esta curva de distribución normal es simétrica respecto a la media. Tiene la misma forma a la derecha que a la izquierda. Es decir, que igual se distribuyen las alturas para la gente que es más alta que la media como para la gente que es más baja. Y hay tanta gente que mide más que la media como gente que mide menos que la media. Vale. Otra cosa curiosa de esta curva es que muchísimas encuestas que yo puedo hacer, muchos parámetros que puedo estudiar, se ajustan a esta distribución, a esta curva. Por eso se llama distribución normal, porque lo más normal es que si yo hago una encuesta, al final los resultados se me ajusten a esta curva. Bueno, por cierto, la media de la población la vamos a representar con este símbolo. Es una letra griega que se llama mu, ¿de acuerdo? Y será la media poblacional. Como decía, hay muchas cosas que puedo estudiar, por ejemplo, el peso que tienen los bebés al nacer. Cuando nace un bebé, pues pesa algo. Entonces, si yo fuera haciendo una encuesta y midiendo el peso de varios bebés al nacer, pues mira, me encontraría con muchos que pesan 3,6 kilos. También muchos que han pesado 2,900. Muchísimos bebés que han pesado 3,3 kilos. Ya 4,400 menos, ¿no? Porque ya es un bebé bastante considerable. Bebés que pesan poco, como 2 kilos, pues también hay pocos. Que pesen 5 kilos, pues ya muy poquitos. Y en general, las distintas cantidades de pesos pues se distribuyen una vez más según esta curva de distribución normal. Más ejemplos. Por ejemplo, en un examen como la PAU, ¿no? la selectividad o como lo vayan a llamar, la nota que van sacando los estudiantes. Si represento el número de estudiantes que saca cada nota, pues mira, habrá muchos estudiantes que hayan sacado un 5,
muy poquitos que saquen un 9,5, porque claro, es una nota muy alta, pero a la vez también hay muy pocos alumnos que sacan una nota muy baja, como un 1. Y en general todas las notas siguen esta distribución, que es una distribución muy normal, porque casi todo el mundo al final pues saca unos valores medios, ¿no? Hay muchísima gente que saca en torno a 5, 4, 6, etc. Y tan difícil es sacar una nota muy alta como sacar una nota muy baja. Y por eso esta curva tiene esta forma. Por ejemplo, si le pregunto a la gente ¿cuántas películas has visto el año pasado, en todo un año? Pues a lo mejor me sale mucha gente que ha visto 35 películas, ¿no? Muy poquita gente habrá visto 200 películas en un año, pero también muy poquita gente me dirá que solo ha visto 5 películas. Y en general, si voy organizando el número de películas y el número de personas que la han visto, pues me sale una vez más esta curva de distribución normal, ¿vale? Entonces, esta curva, repetimos, tiene un valor central que representamos con la letra mu, que es la media poblacional, la media de la población. Y tiene otra característica que es la siguiente, y ahora se representa con la letra sigma. Es otra letra griega, sigma en minúscula, que es la desviación típica. Y la desviación típica me dice, vale, muy bien, tú tienes una media, pero la gente que no da la media está muy alejada de la media o se acercan mucho, ¿tienes una población con toda clase de notas o es una población muy homogénea? Me explico. Imaginemos una situación heterogénea, ¿vale? Tenemos un barrio, por ejemplo, o un ayuntamiento, y entonces le preguntamos a la gente cuánto gana. Bueno, pues hay muchas personas que ganan 1.500 euros al mes, ¿vale? También hay bastantes personas que ganan 2.000 euros al mes. Y también hay bastantes personas que ganan 1.000 euros al mes. Incluso hay bastante gente que gana 3.000 euros al mes, pero también, por desgracia, hay mucha gente que gana solo 500 euros al mes. Y entonces, al hacer esa curva, me queda una curva, lo veis, como bastante plana, bastante achatada. ¿Por qué? Porque hay gente que gana todo tipo de sueldos. Esto entonces me daría una desviación típica muy elevada, porque hay toda clase de resultados. Hay resultados muy alejados de la media porque ganan mucho más dinero, pero también hay resultados muy alejados porque ganan mucho menos dinero. Una situación homogénea sería la siguiente. Yo tengo un barrio en el que muchísima gente gana 1.500 euros, por ejemplo, ya muy poquita gente gana 2.000, pero también muy poquita gente gana solo 1.000 euros, ¿vale? Y no digamos, ya nadie gana 3.000, imaginaos que es un barrio donde todo el mundo es de un perfil muy parecido, muy parecido. No hay casi nadie que gane 3.000 euros, pero tampoco hay casi nadie empobrecido que gane 500. De manera que esta curva de distribución normal les queda como más afilada. ¿Lo veis? Es una curva que está más compacta y esto lo que significa es que hay una desviación típica muy baja. O sea que la gente no se desvía mucho de la media, sino que todo el mundo está apretado, como por así decirlo, en torno al valor medio. ¿De acuerdo? Así que ya, recapitulando, esta es la distribución normal, porque si hago muchas encuestas, los resultados que me van a salir se agrupan según esa curva de distribución, que es una curva que tiene esta forma, que en el que en el centro está lo que llamamos la media poblacional, con el signo mu, y que también tiene la desviación típica, que es un parámetro que me va a decir si es una curva muy achatada o muy afilada, ¿vale? Si es una población muy heterogénea donde hay toda clase de valores o una población muy homogénea, ¿de acuerdo? Y por cierto, esto va a ser importante, una distribución normal, ya para resumir, se denota así, n y entre paréntesis mu y sigma. O sea, cuando veáis una distribución normal que ponga n paréntesis 108, significa que la media es 100 y que la desviación típica es 8. Bueno, ya hemos visto lo que es la curva de distribución normal, que era una curva que tenía esta forma y que me resultaba muy útil porque muchísimas de las encuestas que yo hago, si represento los datos, se ajustaban a esta curva. Entonces esta curva tenía en el centro un valor que es mu, la media poblacional, y también tenía un parámetro que era la desviación típica, que me servía para ver si una población pues tenía valores muy heterogéneos o muy homogéneos y concretados en torno a la media. Bueno, esto además se representaba de esta manera, ¿no? N y entre paréntesis, primero va la media, coma, y luego va la desviación típica. Bueno, pues aquí está Carl Friedrich Gauss, no creo que lo haya pronunciado bien, era un matemático, un alemán, una bestia que hizo muchísimas aportaciones al mundo de la matemática, y entonces se decidió a encontrar una función que si la representara, se ajustara, o sea, que tuviera esta forma. Quería que esta curva, que servía para ajustar muchísimas encuestas, tuviera
una forma de función matemática que se podía representar. Y lo consiguió y la función es nada más y nada menos que esto, que es una barbaridad de función muy interesante, porque si os fijáis tiene por ahí el número pi, también tiene por ahí el número e, también considera la media y la desviación típica. Si os dais cuenta, pues esta función tiene por ahí los parámetros de media y desviación típica, de manera que en cada encuesta que yo haga, pues tengo una media y tengo una desviación, y entonces al representar pues me saldrá una función de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, características de esta función. En primer lugar, le salió bien porque es una función simétrica, que es lo que necesitábamos que fuera, igual a la derecha de la media que a la izquierda de la media. Es una función que tiene una asíntota horizontal, ¿vale? En torno al eje X, al eje horizontal, pues tiene una asíntota. Y luego la característica más importante, el área entre la función y el eje horizontal es igual a 1. El área que encierra esa función y el eje horizontal es igual a 1. ¿Y qué utilidad puede tener esto? Pues fijaos, si os acordáis, ¿cómo se calcula el área entre una función y el eje horizontal? Pues ni más ni menos que haciendo la integral. Entonces, si nosotros hiciéramos la integral entre menos infinito e infinito de esta función, que no os deseo que la tengáis que hacer, pero si tuviéramos que hacer la integral entre menos infinito e infinito de esta función, o sea, la integral de todo esto, resulta que el resultado daría exactamente 1. ¿Y qué utilidad que tenga es que ese resultado tenga 1? Pues significa que todo el área que queda por debajo de la función es 1, y entonces yo lo puedo equiparar a que eso es el 100% de la población, porque en definitiva toda la población está englobada debajo de esa función, ¿vale? Como en el ejemplo del vídeo anterior de la altura, midas mucho, midas poco o tengas una estatura normal, estás por debajo de esa curva. Entonces toda la población, el 100%, está dentro de esa curva, está representado en esa función. Entonces, fijaos, un ejemplo, supongamos que en un determinado país la estatura de la población adulta sigue una distribución normal de media 170 centímetros y desviación típica igual a 12 centímetros. O sea, tengo una población donde la media de estatura es 170 centímetros y desviación típica 12. Mu es 170, sigma es 12, y ya sabéis que lo representamos ya a partir de ahora como n, y entre paréntesis, 170, 12, ¿vale? La media y la desviación típica. Bueno, pues entonces la fórmula que desarrolló Gauss sería así. Veis que donde había desviación típica hemos puesto 12, donde había media hemos puesto 170. Si yo represento esa función, es una función muy difícil, pero si yo la representara saldría exactamente esto. O sea, la curva de distribución normal, que por cierto, ahora ya lo puedo decir, por eso mucha gente lo llama la curva de Gauss o la campana de Gauss, ¿vale? Porque Gauss fue el que desarrolló la fórmula que representa esta curva. Y entonces, si os fijáis en esta función, exactamente en el centro está el valor de 170, como debería ser, porque es la media, y luego pues es una curva que, fijaos, ¿cuánta gente mide 2 metros? Pues ya muy poquita, 2,10 ya ni te digo. Y por el otro lado lo mismo, ¿cuánta gente mide 1,40? Pues muy poco, y 1,30 casi nadie, ¿vale? Entonces es una curva, o sea, es una función que me vale para esta clase de curvas. Entonces, ¿qué porcentaje de esa población mide más de 170 centímetros? Me pregunto yo. Como aquí tengo la curva ya, gracias a la función desarrollada por Gauss, el porcentaje de población que mide más de 170 centímetros representa a los que están a la derecha de 170. Como 170 es la media, yo ya sé que es el 50% de la población, ¿vale? La mitad de la gente mide más que la media, en eso consiste. Pero realmente si hiciera la integral entre 170 e infinito, ¿vale? A partir de 170, si hago la integral de 170 a infinito de esa función, resulta que el resultado da exactamente 0,5, o sea, el 50%. Es decir, que puedo utilizar esta fórmula para responder preguntas sobre la población. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de esa población mide menos de 1,80? ¿Mide menos de 180 centímetros? Pues si esta es la curva, estoy buscando el área por debajo de la curva que va desde menos infinito hasta 180, ¿vale? Y ese área al final lo puedo convertir a un porcentaje de la población. Si hago la integral entre menos infinito y 180 de la función, resulta que me da 0,7977. Pues yo utilizo este dato para saber que entonces el 79,77% de la población mide menos de 1,80. Ese es el porcentaje de gente que mide menos de 1,80. Claro, mucha gente mide menos de 1,80. Otra pregunta, ¿y qué porcentaje de esa población mide entre 1,65 y 1,90? O sea, ahora lo que me estoy preguntando es cuánta gente hay entre estas dos alturas. Entre 1,65 y 1,90, ¿cuánta gente hay?
Pues deberíamos hacer la integral entre 165 y 190 de la famosa fórmula de Gauss. Y entonces si lo hiciera me daría el resultado 0,6137. ¿Qué significa esto? El área de esa función entre 165 y 190 es 0,6137, o sea que un 61,37% de la población mide entre 165 y 190 centímetros. Y este es el uso que le damos a la función que desarrolló Gauss. Muy bien, creo que han observado que se puede usar también la ecuación de Gauss o directamente la tabla. ¿Cuál la ven más fácil? ¿La ecuación o la tablita? La tabla, ingeniero. La tabla. Directa. Mucho más práctica, nos ha facilitado, pero es para que ustedes sepan de dónde nace, cómo se elaboró y cómo podemos encontrar también a través de esta función el porcentaje de área bajo la curva normal de todo un grupo de datos que están distribuidos normalmente, ¿ya? Muy bien, vamos a abrir cámara si no hay preguntas, si no hay dudas. Abrimos cámara para la asistencia, por favor. Ingeniera, ¿me podría aceptar el celular? Es que uso la computadora para pasar clases y ya luego para la cámara del celular. Claro, entre nomás. Todos están aceptados, está abierto. Bien, quietito, un ratingo. Para que no... Ya está. Ok. Un momentito, quietito. Ya. No todavía. Y ahora sí. Vieron la utilidad que tiene en la distribución normal. Muchísima, pero muchísima utilidad tiene, ¿ya? En cualquier tipo de variable. Me falta otro grupo, un ratito. Carrillo no abrió su cámara. O está en el del celular. Ya, pueden cerrar si gustan. Bien, jóvenes, les voy a mandar la información, también el video, para que ustedes puedan sacar una apreciación de video, ¿ya? Aquí, el PDF que les voy a enviar, la clase de hoy, tiene una serie de ejercicios, miren, ya, para que ustedes puedan ir resolviendo. Hay ejemplos, ¿ven? Y están resueltos para que comprueben con la tabla, ¿de acuerdo? Pero ya el tema ya fue hecho. Y aquí hay ejercicios para que ustedes puedan practicar. Cualquier duda, anoten y me la hacen en la siguiente clase. Recuerden, las dudas son de clase a clase. No cuando, digamos, ya una semana antes del examen quieran preguntar desde el primer tema, no da el tiempo, no les va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Entonces siempre es de una clase a otra. Muy bien. Recuerden a seguir cuidándonos con todas las medidas de bioseguridad, más que ahorita está el tiempo así fresquito, ¿ya? Si ustedes se cuidan, jóvenes, cuidan a sus familias y así podemos cuidarnos todos. Ya nos vemos, si Dios lo permite, hasta el martes.